Hablaremos del conflicto Israel-Palestina. Comienza a principios del siglo XX, cuando una gran migración judía llega a Palestina. Esto es impulsado por el sionismo, que surge a partir de los movimientos antisemitas en Europa. También los políticos europeos estaban buscando una solución al problema judío en Europa. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los británicos ven una oportunidad y ofrecen a los judíos ayudarlos en la creación del hogar nacional judío en las tierras palestinas. Pero, ¿por qué Palestina? Para los judíos es la tierra prometida donde vivió el pueblo hebreo. Dejando claro esto, los británicos ofrecen el apoyo a los judíos, pero también le dicen a los árabes que vivían en esta zona que se subleven al Imperio Otomano, y ellos, o sea, los británicos, apoyaban la creación de un Estado árabe en Medio Oriente. Por otra parte, los británicos también se arreglan con Francia y se reparten el Imperio Otomano en áreas de influencia, sobre todo lo que es Medio Oriente, el llamado Acuerdo de Sykes-Picot. Obviamente, al finalizar la Primera Guerra Mundial, en 1919, se lleva a cabo la repartición anglo-francesa. Y en la repartición, el territorio palestino quedó bajo mandato británico. De todos los mandatos, este era el más homogéneo, ya que el 80% de los habitantes eran musulmanes suníes, es decir, que era el mandato que podría llegar más fácil y rápido a su independencia. Pero las promesas británicas habían empantanado toda posibilidad de una independencia rápida, porque los británicos estaban obligados por el mandato de la Sociedad de Naciones a cooperar con la agencia judía para la creación del Estado judío, pero también habían prometido a los árabes el apoyo a su Estado árabe en ese territorio. Esta dinámica continúa y con la Segunda Guerra Mundial, obviamente los judíos van a apoyar al bando aliado y los británicos tratan de mitigar o frenar la migración judía, porque querían tener el visto bueno árabe y contar con ellos en la guerra contra los nazis. Terminada la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas obligan a que los mandatos pasen a ser estados independientes. Los británicos, que no saben qué hacer con el problema que crearon, le lanzan la iniciativa a las Naciones Unidas, y esta vota una resolución que implica la partición del área en dos estados, uno judío y uno palestino. Habría que detenerse un momento en este tema, porque ¿qué era la resolución? La resolución era solamente una recomendación, no era una obligación. Entonces, no se le puede echar la culpa a Naciones Unidas de cómo fue repartida la tierra, del problema en sí, ni de lo que sucederá más adelante. Las partes eran responsables de qué harían, si acataban o no esa resolución. Los británicos se fueron de Palestina y comenzó una guerra por el territorio. Cada quien hizo lo suyo. Una vez que las hostilidades terminaron, Israel salió victorioso contra los palestinos, contra Egipto, Jordania, Siria y otros 3 países árabes, en lo que se conoce como la Guerra de Independencia para Israel. Mucho después, en 1956, otra guerra. Israel, con Gran Bretaña y Francia, derrota a Egipto, en lo que se conoce como Crisis del Canal de Suez. Pero los Estados Unidos presionaron contra estos 3 para detener el conflicto y que Israel devolviera los territorios tomados. Fue una jugada norteamericana. Necesitaba el petróleo árabe contra el bloque comunista. Sí, la Guerra Fría había llegado a todas partes del mundo y Medio Oriente no era la excepción. Pero los ánimos seguían, y 10 años después viene el conflicto que cambiará por completo el status quo de Medio Oriente. Moscú anima al líder egipcio Nasser a ir contra Israel. Y según un informe de inteligencia rusa, Israel se preparaba para ir contra Siria. Se supo rápidamente que el informe era falso, pero Nasser igualmente decide actuar y expulsar a los cuerpos de paz de la ONU. Mueve sus tropas al Sinaí, pone a su ejército en máxima alerta y bloqueó la salida marítima de Israel a Asia. Claro, Moscú buscaba crear otro problema al bloque capitalista, a los Estados Unidos, que ya tenía un problema bastante grande en Vietnam.
Ante todo el movimiento que existía en Egipto y en la península del Sinaí, Israel responde con un ataque preventivo y en 6 días obtiene un triunfo rápido. Obtiene toda la península del Sinaí y la franja de Gaza de Egipto, Jerusalén y toda Cisjordania a Jordania, y arrebata los altos de Golán a Siria. Esta rápida victoria de Israel asombró al mundo. La derrota, por otra parte, para los árabes fue vista como un castigo de Dios por los pecados y la laxitud religiosa, con lo que comenzó un proceso en el mundo árabe de volver la vista a Dios y de mayor seguimiento del Corán y la Sharia. También los movimientos nacionalistas laicos y la figura de Nasser como líder quedó debilitada. Por otra parte, los Estados Unidos ya no podía aplicar la misma fórmula que habían aplicado en la crisis de Suez en 1956. No podía pedirle a Israel de nuevo que cediera los territorios ocupados, pero dejarlos con esas conquistas provocaría en el futuro cercano nuevos conflictos y el drama en Medio Oriente continuaría. Se decidió por una tercera vía, sacarle provecho. El plan norteamericano fue que los árabes tomaran de nuevo los territorios perdidos a manos de Israel, pero que reconocieran a Israel como Estado. Los Estados Unidos convencieron a los soviéticos de dicho plan y se aprobó la resolución 242 de Naciones Unidas. La retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados en el conflicto. Unos decían que Israel tenía que regresar todos los territorios ocupados desde un principio. Se mantuvo ese status quo por un tiempo. En octubre de 1973, Egipto y Siria nuevamente lanzan un ataque a Israel. Sorprendió a Israel, pero prontamente se recuperó y al final del conflicto tenía mucho más territorio. En esta oportunidad, los Estados Unidos aprovechan el poder israelí y ve a Israel como una herramienta para cambiar el mapa geopolítico de Medio Oriente. Las negociaciones llevaron a que Israel devolvió los territorios ocupados y que Estados Unidos daba asistencia a Egipto, llevando a Egipto a renunciar al bloque soviético y aliarse con los norteamericanos. Fue un gran golpe para los soviéticos y se firmó la paz y Egipto reconocía formalmente a Israel como Estado. Después vino un periodo de negociaciones impulsado por la presidencia de Carter en los Estados Unidos, que buscaba ampliar los acuerdos firmados con Egipto para una paz completa al conflicto árabe-israelí. Estas negociaciones fueron en las siguientes presidencias norteamericanas clave en la política exterior sobre Medio Oriente. Pero la región había cambiado. Apareció la revolución islámica en Irán, cambiando el centro de gravedad en la región. Y también más adelante, el colapso de la Unión Soviética trajo la supremacía estadounidense en el mundo. En 1994, Israel firma la paz con Jordania. Estos continuos procesos de negociación, ninguno dio fruto. Cada vez que podía existir un pequeño espacio para el entendimiento, algún hecho casualmente ocurría en los territorios en discusión que solo llevaba al fracaso de las negociaciones y al endurecimiento de las posiciones extremas de las fracciones. Actualmente, el conflicto quedó rezagado por otros problemas más activos en el mundo árabe. La competencia por la supremacía regional entre Irán y los estados árabes han llevado incluso a Arabia Saudita a aliarse con Israel para contener a Irán. Por otra parte, la división entre los mismos musulmanes ha hecho que el problema palestino quede en el olvido. Le sirvió a Egipto para pasar al bando norteamericano y le sirvió a Jordania para desligarse de la OLP, la Organización de Liberación Palestina, y tener estabilidad y paz con su vecino Israel. Parece que nadie está buscando una solución a la problemática. Además, se sigue insistiendo en una solución al conflicto desde un punto de vista de división del territorio para los dos estados. A mi parecer, nunca existirán los dos estados. La única solución pasa por un estado, en este caso el de Israel, que respete los derechos de todos sus habitantes de igual manera. Donald Trump, con su movimiento de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, ha acabado con la ya muerta posibilidad de dos estados. Capaz es un paso positivo para que la solución de los dos estados quede por fin olvidada después de más de 80 años de negociaciones y que por fin se negocie bajo una posibilidad más efectiva. Déjanos saber en tus comentarios si crees que la solución pasa por los dos estados o por un solo estado. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.